En el contexto contemporáneo, la edición ha dejado de ser un proceso técnico para convertirse en una práctica cultural compleja. Hoy el editor no solo trabaja con textos, sino que construye relaciones, organiza discursos y diseña experiencias de lectura. Este taller propone comprender la edición como un acto de curaduría, donde cada decisión configura una arquitectura de sentido. Tradicionalmente, el editor era una figura intermedia dedicada a corregir y organizar contenidos. En la actualidad, su papel se amplía y se aproxima al del curador. Ya no solo gestiona textos, sino que decide qué voces se escuchan, cómo se relacionan y qué narrativa construyen en conjunto dentro de un proyecto editorial. Este cambio ha sido progresivo pero profundo. El editor deja de ser un técnico para convertirse en un agente activo en la producción cultural. Su función implica seleccionar, articular y dar forma a un campo de sentido donde los textos adquieren significado en relación con otros. No es lo mismo reunir textos sobre paisaje que construir una publicación donde el paisaje se entienda como memoria, conflicto o construcción cultural. En ambos casos existen contenidos, pero el sentido global depende de cómo se organizan y se relacionan entre sí. Cada proyecto editorial es una arquitectura conceptual. No se trata de acumular textos, sino de diseñar un sistema coherente donde cada pieza cumple una función dentro del conjunto y contribuye a construir una narrativa. Todo proceso editorial comienza con una decisión fundamental: qué incluir y qué dejar fuera. La selección no es una fase técnica, sino un acto crítico que define el marco del proyecto y orienta el sentido del conjunto. Seleccionar es definir. Cada texto que se incorpora construye una posición conceptual, y cada texto que se excluye también participa en esa construcción, aunque de forma invisible. La inclusión determina lo visible, mientras que la exclusión configura lo que queda fuera del discurso. Ambas decisiones construyen el sentido global del proyecto editorial. En una antología de arte, incluir solo voces consolidadas genera un discurso institucional. Incluir voces emergentes o periféricas transforma el proyecto hacia lo experimental y lo crítico. La curaduría textual no consiste en agrupar contenidos similares, sino en establecer relaciones significativas entre ellos para construir un sistema coherente de lectura. El conjunto editorial debe entenderse como un sistema donde cada texto dialoga con los demás y adquiere sentido en relación con el conjunto. El orden de los textos define la experiencia. Se puede comenzar desde lo personal o desde lo teórico, y cada opción genera un recorrido distinto para el lector. El editor compone una narrativa sin escribirla directamente. Diseña un recorrido donde el lector no solo recibe información, sino que atraviesa una experiencia. El editor actúa como arquitecto del discurso. Define la apertura, los momentos de inflexión y el cierre del proyecto editorial. El editor gestiona la intensidad del contenido, introduce pausas, cambios de ritmo y equilibrios entre partes densas y accesibles. Reescribir no es imponer un estilo, sino ajustar los textos para que puedan convivir dentro de un mismo proyecto, manteniendo su singularidad. La reescritura permite eliminar repeticiones, equilibrar niveles de complejidad y desarrollar conceptos compartidos entre diferentes textos. La edición crítica añade profundidad al contenido mediante contexto, referencias y elementos que amplían la lectura. La coherencia no implica uniformidad, sino la capacidad de que el conjunto pueda leerse como una unidad comprensible. El editor decide qué diferencias mantener y cómo articularlas para que el proyecto funcione como un sistema coherente. El libro ya no es un límite, sino un punto de partida desde el que el contenido puede expandirse hacia otros formatos. La edición expandida permite generar múltiples capas de lectura y conectar con diferentes públicos. El contenido puede desplegarse en vídeo, archivos digitales o espacios de diálogo, ampliando su alcance. La lectura se transforma en una experiencia abierta, donde el lector puede explorar distintos recorridos. El contenido se expande en distintos formatos, aportando nuevas perspectivas sin repetirse. El lector deja de ser pasivo y se convierte en participante activo en la construcción del significado. Editar hoy es construir sistemas de sentido y diseñar experiencias que transforman la relación con el conocimiento.